¿Escuchan? Hola. Tenemos algunos problemitas técnicos, pero como decía, hoy en esta edición especial de Hispanic LA, cuando en América Latina y España todavía resuena un discurso neoliberal que destruyó estructuras económicas y sociales, tenemos el honor de presentar una voz progresista, el licenciado Marco Enríquez Ominami, político, cineasta chileno y fundador del Grupo de Puebla y ex candidato presidencial. Bienvenido, licenciado. Gracias por la invitación y a la orden para las preguntas, el debate y todo. Y gracias especialmente a Walter Contreras, a Ricardo Corso, a Gabriel Lerner, a La Opinión y a Hispanic LA. A la orden. Antes de escucharlo, licenciado, también quiero darle la bienvenida a nuestro panel, María Luisa Arredondo, periodista y fundadora de Latino California, Ricardo Corso, asesor y consultor venezolano, que ha sido un inspirador de este encuentro, el profesor Raúl Hinojosa Ojeda, de la Universidad de California en Los Ángeles, Gabriel Lerner, editor general del diario La Opinión de Los Ángeles, y Eileen Truax, periodista y fellow de la Universidad de Michigan. Pero antes de continuar, y teniendo en cuenta que hoy es el 47º aniversario del golpe militar de Augusto Pinochet, el reverendo Walter Contreras, vicepresidente de la Coalición Nacional Evangélica Latina, convoca a un momento de reflexión por las víctimas. Reverendo. Gracias por estar entonándonos estos momentos y poder participar en este momento muy histórico que vamos a hablar. Mi nombre es Walter Contreras, vicepresidente de una organización que tiene más o menos más de 8 millones de cristianos evangélicos que abarcamos y también 125 millones en toda Latinoamérica por medio de la Alianza Evangélica Latina. Sí, me hago presente en estos momentos para dar una reflexión por las víctimas del golpe militar chileno de 1973. Quiero recalcar dos cosas al público. Quiero felicitar a las mujeres y hacer memoria de las mujeres y los familiares de estas mujeres, de las víctimas de la dictadura chilena. Sabemos que muchos no le han otorgado a las mujeres el carácter político de sus movilizaciones, pero sabemos que ellas se convirtieron en actores políticos de primera línea en el espacio público para exigir la verdad sobre el paradero de sus seres queridos. Así que felicitamos a ella y también hacemos memorias. Ellas nos ayudaron a definir también de una forma los derechos humanos considerados a todos los chilenos. También quiero hacer mención que el papel y el rol que jugó la teología de la liberación, nombre forjado por el teólogo peruano Gustavo Gutiérrez, que defendía la opción preferencial por los pobres, marca profundamente, esto es una marca profunda de la iglesia chilena de los años 60 y 70. Al final de mi reflexión, que no va a ser larga, quiero que hagamos una pausa por 10 segundos para hacer memoria de la gente que ha perdido sus vidas y han sido parte de tal terrible tragedia. Les digo, nunca descuides nada. Cuando se conquista, nunca lo descuides. Luego, no se abandona tampoco. O el malo podrá descuidadas puertas fácilmente derribar. Y quizás sea más difícil poder volver a reconquistar. Las bendiciones son valores que se invierten. Si no se usan, ¿para qué sirven? Mejor que no se tengan. No te descuides. Detente a mirar lo que tienes. Es difícil no sentir el dolor en el 47 aniversario del golpe de Estado de Pinochet, este 11 de septiembre, como así también los atentados en los Estados Unidos, en las Torres Gemelas, miles y miles de familias americanas de norte a sur. Ellas quedaron muy lastimadas, heridas, por el odio, por la ira, por el mar, por la oscuridad. Pero aquí estamos nosotros, estamos de pie,
con fuerza, hablando del futuro, y esto es lo que vamos a hacer, incluyendo en el presente, que es la mejor forma de honrarlos a todos ellos, a nuestros hermanos, padres y amigos. Dios bendiga esta convocatoria. Les invito a tomar 10 segundos de memoria en silencio por nuestros seres queridos que sufrieron en este golpe. Muchas gracias. Devuelvo a ustedes. Gracias, reverendo Contreras. El Grupo de Puebla, del que Marco Enrique Sominami es fundador, es un foro abierto a políticos, académicos y referentes sociales de América Latina y España, que están identificados con una agenda progresista. Los objetivos políticos del grupo, citando uno de sus documentos, incluye un modelo económico de crecimiento con inclusión que garantice el acceso a un trabajo, educación, salud y vivienda digna, promoviendo la igualdad de los derechos entre hombres y mujeres, la protección del medio ambiente y el respeto de las diversidades. El grupo ya ha realizado 6 encuentros. Los más recientes, por razones obvias, han sido virtuales. El primero fue en México, en la histórica ciudad de Puebla, entre el 12 y el 14 de julio del año pasado, el 2019, y 4 meses después se volvieron a reunir en Buenos Aires, Argentina. Aparte de Enrique Sominami, el Grupo de Puebla incluye a figuras destacadas de la política iberoamericana. Entre los 32 integrantes del grupo están el presidente argentino Alberto Fernández, los expresidentes brasileños Lula da Silva y Dilma Rousseff, Evo Morales de Bolivia, José Pepe Mujica de Uruguay, Rafael Correa de Ecuador, y el ex jefe de gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y muchos otros. Antes de continuar, la televisión pública argentina reportaba: primer aniversario del Grupo de Puebla y el presidente Alberto Fernández, que le ha enviado un mensaje a los integrantes. Sí, un mensaje de felicitaciones por este primer año de este grupo de afinidad política. Sabemos que no es un grupo que representa a gobierno, sino que representa a exmandatarios y a distintos espacios políticos de centro-izquierda, desde el espacio progresista. Y bueno, Alberto Fernández daba su mensaje y lo decía de esta manera. Mis saludos en este momento tan particular que vive el mundo y que vive la región, porque en este momento Latinoamérica es el foco donde la pandemia está atacando. Y en verdad a todos nos causa dolor ver lo que nos pasa, ver cómo se enferman algunos y cómo nos dejan otros, en un continente tan desigual que muchas veces y en muchos lugares no ha podido dar la atención que se merece a muchos de sus ciudadanos. Y esas son las cosas de las que tenemos que hablar para adelante. Construir un continente con más igualdad. Un continente con más equilibrio social. Un continente que distribuya mejor el ingreso. Yo creo que nosotros tenemos de siempre pensar la desigualdad en Latinoamérica como una desigualdad con 3 fases. Desigualdad social de clase, desigualdad de género y desigualdad de raza. El racismo es una realidad acá en Sudamérica, tanto como en los Estados Unidos. Si dejamos que el mercado siga siendo el gobernante de nuestra época y no la política, vamos a terminar ahogados en las contradicciones de nuestra civilización. Porque en la puerta está el cambio climático, sobre el cual no quiero hablar. Pero eso supone un cambio que es de carácter global. Entre otras cosas, nos pronunciamos con mucha severidad acerca de las sanciones inmorales que se le aplican a Cuba y a Venezuela. Hemos planteado que tiene que haber elecciones libres en Venezuela, que tienen que liberarse los fondos a través del, por ejemplo, el PNUD para la crisis humanitaria y sanitaria que vive Venezuela. Recordemos que las cifras hablan de 30.000 millones de dólares retenidos del Estado venezolano, y hemos hecho entonces una defensa de la política.
porque cuando no se defiende la política gobiernan los peores. Marco Antonio Enríquez Ominami. Nació en el seno de una familia política, nieto e hijo de ministros y senadores chilenos, y viene de una larga trayectoria que incluye casi 2 décadas en el Partido Socialista Chileno y como legislador nacional. En 2010 fundó el Partido Progresista, del que es actual presidente, y en 2009 y 2013 fue candidato presidencial por el PRO. Su padre fue asesinado durante la dictadura de Augusto Pinochet y la familia tuvo que irse al exilio, más específicamente a Francia. Aparte de la política, Enrique Ominami también se ha destacado como cineasta y en el ámbito académico ha sido galardonado como profesor honoris causa de la Universidad de Aquino en Bolivia y ha dado cátedra en la Universidad Nacional de Rosario en Córdoba. Con ustedes, el licenciado Marco Enríquez Ominami. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a todas y a todos. Espero que se escuche bien. Desde Chile, aquí son las 15:20. Gracias a todas y a todos. Gracias al reverendo Contreras por su reflexión. Gracias a Ricardo Corso nuevamente, a Hispanic LA. Gracias por también darle un contexto a este encuentro. Tengo 20 minutos, así que me voy a ajustar a eso, por supuesto, y después tendremos un diálogo que agradezco y valoro también. Me gusta más el debate y participo de todo diálogo en general, por supuesto. Quiero partir con solamente una precisión. Yo fui presidente del Partido Progresista de Chile, ya no lo soy, pero soy su fundador y junto a miles y miles de chilenos participamos de una fuerza de cambio, una fuerza tranquila de cambio. Sobre el Grupo de Puebla, la estupenda y rigurosa presentación, simplemente agregar elementos quizás más subjetivos. Este grupo de 45 líderes progresistas, hombres y mujeres libres de 14 países de América Latina y el Caribe y España, son todas y todos, por supuesto, agentes de cambio, agentes de contenido, hombres y mujeres con cicatrices que han estado en el poder, están en el poder y estarán en el poder. Son, para decirlo en términos aristotélicos, animales políticos. Ese grupo tiene además una dimensión jurídica con 40 juristas de 8 países, tiene una dimensión parlamentaria con un grupo parlamentario del Grupo de Puebla también, con también parlamentarios que son muchos de 10 países y a su vez un grupo académico que hoy día lo conforman 3 países para preparar la creación de una gran fundación, un centro de pensamiento de América Latina y el Caribe y también Iberoamérica. Siempre está España. Este grupo de reflexión y acción progresista que defiende la política, como decía Platón, que no defiende la política, defiende la peor política, lo peor de la política. Bien, este grupo se define, por supuesto, como una fuerza de influencia, lo dijo muy bien Néstor, no es un grupo de gobiernos ni de partidos políticos, es un partido de hombres y mujeres, como ya lo dije, que se juntan y se autoconvocan, y que se han reunido ya a esta altura, si mal no recuerdo, 7 veces en distintos países y de forma virtual. Es un grupo donde participan representantes de gobiernos, de Argentina a través de su presidente recién electo, recientemente, hace ya no es tan reciente, unos meses, del gobierno de México, del gobierno de España, y también una lista muy sustantiva de expresidentes de América Latina y el Caribe y España de nuevo. El Grupo de Puebla ha hecho 60 declaraciones, muchos documentos de reflexión, pero quisiera introducir rápidamente como uno de sus fundadores, junto a Alberto Fernández, a Luiso Mercadante de Brasil, etcétera, etcétera, y quizás como uno de sus principales motores, como su coordinador, de hecho, decir lo siguiente. Voy a cruzar la línea entre mi afirmación como liderazgo chileno y mis afirmaciones como Grupo de Puebla, cuidando de que el Grupo de Puebla no tiene esa institucionalidad que uno podría pensar. No es el Foro San Paulo, no es el Grupo de Lima, por supuesto que no es Mercosur, es simplemente un grupo de hombres y mujeres de ideas progresistas. No es un grupo ecuménico, no pretendemos reunir a todas y a todos, pretendemos marcar una agenda progresista, que se basa primero en un diagnóstico a nivel mundial, que se divide en este péndulo, por un lado este filósofo Harari de Israel que planteaba que el mundo está mejor que nunca, y por otro lado
una visión más crítica, quizás más pesimista respecto a la desigualdad mundial, de la concentración de la riqueza, de mercados que no quieren al mercado, esta idea filosófica del mercado como lobo del mercado, y también de estados ya sea corrompidos o con institucionalidades deficientes. Desafiados, ya lo sabemos, por las migraciones, por el narcotráfico. A nivel latinoamericano y el Caribe, si veníamos mal hace ya algunos años, a nuestro juicio, producto de políticas conservadoras, pero también producto, y es cierto, de la baja de los precios de los commodities en esta zona del mundo, léase la soya argentina, el cobre peruano, el cobre chileno, la carne paraguaya, el gas boliviano, el petróleo venezolano, el petróleo ecuatoriano, donde ustedes quieran mirar, la economía latinoamericana lograba perder lo avanzado en lo que se denominó la década ganada, de manera, por supuesto, subjetiva. La institucionalidad también estaba siendo desafiada, la democracia desafiada, por supuesto, en Venezuela, por supuesto, hoy día en Bolivia, en Ecuador, por razones distintas, con aproximaciones distintas, las nuestras. Chile, el mejor alumno de América Latina, y aquí me detengo porque donde soy más legítimo, el país por el que tanto he luchado, con aciertos, éxitos y fracasos. En lo personal creo que Chile era el mejor amigo de América Latina, el mejor alumno, pero no era el mejor, justamente no era el mejor amigo, no era el mejor compañero. Y hablo de Chile porque las protestas que conocimos en Chile son un poco la evidencia que hasta el mejor alumno no pudo con lo que atormenta a América Latina, sus modelos de desarrollo, sus presidencialismos, a mi juicio, improductivos, fatigados, su incapacidad de conocer la alternancia entre izquierda y derecha en paz. Siempre en América Latina y el Caribe la alternancia es una crisis, como decía el escritor Miller, en Europa son aburridas, en América Latina son cuestión de vida o muerte. Esa América Latina desafiada recibe, como el resto del mundo, el golpe de este virus mutante, desconocido, joven, COVID-19, y golpea duramente a esta región del mundo, más duramente que en cualquier parte del planeta. Nos golpea duramente por muchísimas razones, con gente tan preparada, difícil que yo dé elementos nuevos, pero nos golpea en elementos centrales, nuestra capacidad exportadora, nuestra capacidad, en el caso de México y de otros países, de acceso a remesas, golpea duramente el turismo, que es fundamental en buena parte del Caribe. No digo nada muy original, solo constato que esta economía, golpeada previamente por la baja del precio de los commodities y de políticas conservadoras, recibe un segundo golpe que nos transforma hoy día en una región donde vamos a conocer decenas de millones de personas pobres que van a regresar a la pobreza. Vamos a conocer, como todos sabemos, una reducción de capacidad exportadora del 23%, una contracción del producto del 9,1%, cuando en el mundo el promedio es 4%. Por tanto, uno podría, con cierto simplismo, a riesgo de ser caricaturesco e impreciso, América Latina y el Caribe uno podría multiplicar por 2 lo que es una crisis a nivel mundial. Y la pregunta entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sale? Yo diría que quizás hoy día lo principal es que América Latina y el Caribe, y el Grupo de Puebla ha planteado ahí un conjunto de propuestas, algunas de ellas las voy a subrayar. Una es la idea de, nuevamente, tendremos que avanzar juntos. Hay un conjunto de evidencia en materia sanitaria, lo que nos enseña, como dice el Papa Francisco, lo que nos enseña este virus es que nadie se salva solo. Una obviedad. Para América Latina, producto de nuestros combates ideológicos, de una política exterior, a mi juicio, demasiado ideológica y poco politizada, hoy día no tenemos la coordinación sanitaria que sí existía antes, hace pocos años. En materia comercial tendremos que volver a buscar fórmulas de comercio intrarregional. En materia incluso de economías de escala, solo la unidad nos salvará. En el caso de Chile, somos el 0,4% del PDI mundial, del Producto Interno Bruto. Por tanto, el comercio intrarregional para nosotros y la economía de escala se volvió fundamental. Buena parte de nuestras economías tienen como principal socio comercial a China. Una economía que en vez de crecer 10 puntos, crecerá 1 punto. Lo que afectará, evidentemente, la capacidad de buena parte de los estados de recaudación y de accionar como brazo junto a un mercado que es, a mi juicio, la herramienta. Bien, agregaría además que tenemos un problema con la deuda. Ahí está Argentina, como decimos en Chile, niño símbolo del problema, que ha avanzado en el acuerdo con los bonistas privados, pero lo cierto es que varias de nuestras economías tendrán que recurrir a 1 o 2% de su Producto Interno Bruto para servir
tan solo los intereses de la deuda. Por tanto, lo que hemos propuesto es una moratoria de la deuda. Hemos dicho al lado que esta crisis económica solamente se puede enfrentar con políticas contracíclicas. Será para las economías que tienen acceso a deuda pública, deuda sana, a través de deuda pública, hacer política pública con deuda pública. Pero ya está, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe y varias economías, demostrado que se requiere hoy día urgente una renta básica universal provisoria, que cuesta entre 1 o 2 puntos del producto de cada economía por varios meses, que garantice el ingreso de la pobreza. Esta crisis, como ustedes lo saben mejor que yo, es una crisis de economía real y no financiera, en que chocan al mismo tiempo la oferta y la demanda, producto de la distancia física que nos exige este virus mutante, y no tenemos vacuna en el corto plazo. Sé que requiere además, a mi juicio, y también el Grupo de Puebla en eso lo ha esbozado, no lo ha hecho una declaración, es reflexionar sobre el gasto militar. No es razonable que hoy día el gasto militar en América Latina y el Caribe tenga esos niveles. Hay economías que no cumplen con lo que recomienda, por ejemplo, la OCDE, que es invertir, entre 5 y 6 puntos del producto en salud. Apenas Chile, creo, es de las economías que más garantiza eso, al menos en la parte sur del mundo. Chile es la economía que gasta 5 puntos del producto. Pues se vuelve absurdo que Chile sea un país, por ejemplo, que gasta más en armas que Argentina, más que Bolivia, más que Perú, más que el promedio de América del Sur, casi más que el promedio de América Latina. Bueno, ahí tienen un ejemplo, a mi juicio, de una nueva América Latina y el Caribe más unida, más colaborativa. Es cierto también que tenemos que cuidar las cadenas de valor en lo económico entre nuestras economías. No hay forma que salgamos adelante si no es juntos, como es obvio. Y ahí juega entonces el rol de este enorme país culturalmente tan rico y tan fascinante que es Estados Unidos. Un país que es fundamental y para muchos de nuestras élites y de nuestros pueblos una referencia democrática. A su vez, un país desafiado en su sistema democrático, por lo menos en las últimas elecciones, a los que creemos en la democracia liberal y representativa, y nos gustaría que tuviese más elementos de democracia directa. No, siempre nos ha parecido una preocupación este sistema que aunque tú saques más votos, no seas presidente. Están ahora ustedes mismos en un proceso electoral trascendente, como es obvio y evidente nuevamente, que es la próxima elección norteamericana, que desde América Latina vemos, por supuesto, con enorme preocupación, puesto que da la impresión de que se va a entrar en una crisis de confianza electoral y que probablemente la noche de la elección norteamericana no estén los resultados, sino varias semanas después. Eso va a generar incertidumbre en un continente que ya viene muy golpeado en lo económico y en lo político, en un gobierno, en un continente dividido por ideologías, cosa que, insisto, el Grupo de Puebla no valora. Al Grupo de Puebla le gustaba más la UNASUR que PROSUR. La UNASUR era el conjunto de los gobiernos de izquierda y de derecha, juntos, coordinados. PROSUR es un proyecto que es básicamente gobiernos más bien de derecha. Aclaro entonces que en ese contexto a nosotros nos importa mucho, por supuesto, lo que ocurra en Estados Unidos, en este enorme y gigante país. Ejemplar para muchos, desde Tocqueville por lo menos, los que estudiamos filosofía, en su sistema democrático. Pero está hoy día claramente con unas preguntas que para los que amamos este debate acerca de este sistema imperfecto que es la democracia, que nos gustaría entender mejor. A su vez, América Latina y Caribe tendrán que participar de un nuevo multilateralismo, puesto que tenemos un nuevo orden de hecho en lo mundial. El intento chino de desafiar la hegemonía norteamericana afecta directamente las preguntas chilenas, por ejemplo, o suramericanas respecto de la tecnología del 5G. Se establecen entonces, en términos económicos, comerciales y geopolíticos, interrogantes que no ayudarán a la necesaria inversión extranjera. Que aclaro, eso sí, visto la reacción de algunos gobiernos suramericanos, ha vuelto una parte de la inversión extranjera, pero necesitaremos más. Nuestra capacidad de recaudación fiscal va a disminuir por razones evidentes. Y por tanto, si aumenta la pobreza, la clase media revuelven a una condición de pobreza y de vulnerabilidad. Los estados, si recaudan menos, se produce un problema. Y ahí viene entonces el tema de las reformas tributarias. Hemos propuesto también en el Grupo de Puebla, habiendo escuchado como invitado especial a la economista Mazzucato o a Stiglitz, la necesidad de reformas fiscales progresivas. Entendemos entonces nosotros, las y los progresistas del Grupo de Puebla, esta urgente necesidad de avanzar juntos. Hay una frase un poco publicitaria, pues yo vengo de ese mundo, soy director de cine y televisión de oficio y formado como filósofo, y habiendo sido el candidato presidencial 3 veces en 8 años, tengo un cierto récord mundial de desafiar y aspirar a ser jefe de Estado
me permito simplemente, muy humildemente, instalar nuestras contradicciones en el mundo progresista. Creo que hemos demostrado tener razón en un conjunto de materias, pero hemos sido castigados por las capas medias que nos han expulsado el poder. También conocemos hoy día ofensivas que denominamos como lawfare, de un cierto pacto impropio, injusto, improductivo, que ronda, se acerca a un cierto tipo de corrupción, que es el matrimonio de ciertos fiscales y ciertos medios de comunicación para sacar de hecho a liderazgos democráticos para que puedan competir. Cosa excéntrica. Rafael Correa no pudo inscribirse en la elección presidencial del Ecuador, habiendo sido, según el Banco Mundial y muchos agentes económicos, el presidente más trascendente del Ecuador. Evo Morales está proscrito hoy día, no puede participar de la elección boliviana, acusado de terrorismo, sedición, y ayer, si no me equivoco, ante la Corte Penal Internacional, siendo reconocido por también todos los agentes económicos, el presidente que le dio a ese país estabilidad y prosperidad social, reconocido por el gran empresariado como el gobierno de la prosperidad, o el caso de Lula, encarcelado siendo el primero en la encuesta por un fiscal que es nombrado ministro de Justicia del adversario. Hay evidentemente un problema de confianza. En eso el Grupo de Puebla también ha dicho con mucha fuerza que queremos que exista garantías. Y eso efectivamente no nos haremos en esto como Grupo de Puebla, omitiremos los desafíos también que tiene Venezuela, por supuesto, pero sostenemos que esas sanciones no han sido productivas ni siquiera para lo que se propusieron. Lo que hay que hacer con Venezuela no es alejarse de Venezuela, es acercarse a Venezuela. Y el Grupo de Puebla pretende en eso, sin tener un miembro de Venezuela en su seno, sí ser un espacio de diálogo para que vuelva en eso, la paz y el diálogo a esa economía petrolera tan relevante en términos geopolíticos. Cierro con los demonios que nos atormentan, en los que entendemos que juntos se llega más lejos, a pesar de que algunos crean que solo se llega más rápido. Hay que avanzar juntos con fronteras que respiren, pero hay que cerrar las fronteras. Los progresistas decimos que hay que colaborar, pero los ascensores tienes que expulsar a un tercero, no pueden subir más de 2. Entendemos que hay que abrazarse y solidarizar, pero hay que usar mascarilla. No sé cómo le dicen ustedes, barbijo en Argentina, máscara. Son nuestros demonios. Entonces necesitamos más Estado, pero no más Estados autoritarios. Necesitamos más orden, pero no cualquier orden. Ya ven en Colombia, en Ecuador, en Bolivia, en Chile, cómo una promesa de orden genera solamente más violencia. Para nosotros en el Grupo de Puebla los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y atendemos que estamos todas y todos llamados a la máxima unidad en la diferencia. Y por eso es que participo honrado de este debate o diálogo o encuentro o entrevista, como seré disciplinado soldado de este encuentro y me quedo callado con mi acento chileno que sé que es muy singular. Y les doy un gran abrazo. A la orden para las preguntas o lo que sea. Gracias por su tiempo. Y 16 minutos, así que fui extremadamente puntual. Fui exiliado en Francia y tengo amor por el tiempo. A la orden. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias. Y exacto, esa eficiencia en el tiempo evidentemente también se refleja en la claridad de sus ideas. Y pasemos directamente a las preguntas de los panelistas, con la aclaración que cada pregunta no debe pasarse de los 30 segundos y que cada panelista tiene derecho a una sola pregunta de seguimiento. Le pedimos al licenciado también que por favor continúe con esa disciplina del tiempo y limite su respuesta a 2 minutos máximo. Así permitimos una mayor participación. Después de los panelistas, aceptaremos preguntas de la audiencia. Si estas son, por supuesto, escritas con anterioridad en el chat. Así que quien quiera hacer una pregunta después que terminen los panelistas, por favor, incluir su pregunta o la temática de su pregunta en el chat, así nos repetimos las mismas. Entre nuestros distinguidos panelistas le tenemos aquí entonces a Gabriel Lerner, editor general del diario La Opinión de Los Ángeles. Adelante, Gabriel. Gracias, y me voy a apurar porque el tiempo es oro. En las declaraciones que caracterizan el grupo, escribís que es acción, articulación política y reflexión. Hemos escuchado en la parte de la reflexión. El año pasado tuvieron un comunicado sobre la no participación o el no golpe en Venezuela hace justo un año. Lo mismo contra el revanchismo judicial al que hiciste alusión. Y creo que la semana pasada
una intervención por la libertad de la prefecta Paola Pavón en Ecuador. Quería preguntar si este tipo de acciones van a ser más características del grupo, si tiene planificado intervenir más en las cuestiones políticas del momento y más allá de la reflexión y la definición política, ya que está formado por personas que han tenido acceso al poder. Gracias, Gabriel Lerner. Son 2 minutos para responder, ¿no es cierto? Sí, sí, licenciado. Gracias. Telegráficamente, y no siempre cuando es breve, responde mal. Así que espero estar a la altura en 2 minutos. El Grupo de Puebla efectivamente tiene por vocación hacer política. Y atiende que vienen elecciones en esta parte del mundo que son controversiales. Y atiende que respeta el principio y honra de autodeterminación de los pueblos. No creemos en intervención extranjera en ningún país. Asumimos también que el Grupo de Puebla, un grupo, insisto, de hombres y mujeres libres, deliberantes, con cicatrices, autoconvocados y convocadas, no tiene vocación institucional. No somos una institución. Donde sí le pidan a líderes del Grupo de Puebla o lideresas, ya sea de la dimensión parlamentaria, Gabriel, o jurídica, donde está, por ejemplo, el juez Baltasar Garzón, Carol Proner, ex jueces de distintos foros judiciales nacionales o internacionales, si eso se considera útil para que participemos en algún ejercicio de observación electoral, lo haremos. Sí te puedo decir que seremos muy ácidos en expresar nuestro rechazo a que la OEA, la Organización de Estados Americanos, sea nuevamente observador en Bolivia, puesto que hay suficiente evidencia de que participó de un informe que era sin sustancia, que además de manera inoportuna se publicó para generar la crisis que rompió la democracia boliviana. Y el hecho es que Evo Morales era presidente constitucional a esa fecha. Y la OEA ayudó a una crisis que hoy día tiene a Bolivia retrocediendo en el tiempo, en materia democrática, social, económica y por supuesto sanitaria. Por eso nos culpa la OEA, el COVID no lo inventó la OEA. Simplemente, Gabriel, sí, pretendemos participar de ese debate. Ya hay peticiones de que podamos ser observadores y acompañar procesos, pero lo haremos con el máximo rigor, evaluando caso a caso. No pretendemos, insisto, reemplazar a nadie, somos complementarios y es un debate de idea y de acción, como lo dijiste muy bien, Gabriel. Voy a mirar mi reloj del teléfono, que en este me dan. Espero estar en los 2 minutos, Gabriel. Sí. Sí, puedo hacer una pregunta. Somos 60 millones de latinos aquí en Estados Unidos, faltan 50 días para la elección quizás la más importante en la historia del país, en donde se va a decidir el futuro de la democracia, no solamente aquí, sino en muchas otras partes del mundo. ¿Va a haber algún tipo de declaración de parte del grupo con respecto a las elecciones aquí? Hicimos, Gabriel, un encuentro hace 10 días, 2 semanas, con 3 exponentes norteamericanos, un ex embajador, un politólogo y una panelista de CNN, sobre todo en el Grupo de Puebla. Estuvo el presidente Zapatero, Rodríguez Zapatero de España, Dilma, hubo Leonel Fernández de República Dominicana y muchos líderes y líderes. Y lo que se concluyó ahí fueron básicamente nuestro respeto a ese proceso, nuestra preocupación por los plazos. Nos preocupa lo que pasa en Estados Unidos porque afecta a América Latina y Caribe, es obvio, pero además también nosotros creemos que no todo lo que es bueno para Estados Unidos es bueno para América Latina y no todo lo que es bueno para América Latina es bueno para Estados Unidos. Expresado eso con el máximo respeto a los procesos políticos nacionales, el Grupo de Puebla observa con preocupación simplemente las consecuencias prácticas de una demora democrática en Estados Unidos. Eso va a afectar un conjunto de procesos claves. Por ejemplo, ya te nombro algo. La elección del Banco Interamericano de Desarrollo, que es mañana y el domingo. Se hacen en condiciones controversiales. El gobierno de Estados Unidos apoya legítimamente a un candidato y hay elecciones trascendentes. Te cito a ti mismo, querido Gabriel, las elecciones más importantes de la historia. Y la secuencia es importante porque el Banco Interamericano de Desarrollo es fundamental, tú lo sabes bien, para un conjunto de dimensiones de las economías interamericanas. Y se dio una controversia que nosotros creemos que no favorece al banco. Necesitamos un banco institucional, estable, que no tenga por agenda una visión precisa como la que representa el gobierno de Trump. Necesitamos un Banco Interamericano de Desarrollo que sea aliado de los gobiernos,
sin ideologías. Yo insisto en esta frase. Para nosotros, lo dice muy bien el presidente Samper de Colombia, quizás un principal motor de este grupo, estamos por más política exterior, más política y menos ideología en las relaciones internacionales. Muchas gracias, licenciado. María Luisa Arredondo, de Latino California, por favor. Sí, Néstor, muchas gracias. Muy buenos días. Bueno, pues yo quisiera seguir profundizando un poquito acerca del tema de las elecciones en Estados Unidos, porque obviamente tienen una influencia fundamental en la región, en América Latina. Y quisiera saber si ustedes como Grupo de Puebla han hecho algún diagnóstico de lo que han sido estos 3 años y medio de la presidencia de Trump en América Latina, cómo ha afectado en general a la región en términos de estabilidad económica, política, migración, obviamente. Y si ustedes tienen también algún diagnóstico de cómo podría afectar el hecho de que Donald Trump se pudiera reelegir o bien que saliera electo el candidato demócrata Joe Biden. Gracias, María Luisa. Me permito, sí, en esta pregunta responder como un comodín. Yo soy director de televisión, además, con lo cual es mi oficio. Uso un comodín televisivo. Responderé a título personal, porque en esto el Grupo de Puebla ha sido extremadamente prudente en todos los procesos políticos y ha actuado sobre los hechos, con una cierta idea de lo factual y no solamente lo subjetivo. Voy a hablar de hechos, a título personal desde Chile. Es evidente que el gobierno de Trump no ha sido un factor estabilizador en América Latina y el Caribe, los hechos. Obama, el expresidente, había avanzado una suerte de normalización de las relaciones con Cuba, que había sido muy importante para Cuba, para el Caribe y para América Latina y el Caribe. Y, obviamente, había también el presidente Trump mantenido un cierto diálogo con el gobierno venezolano. El presidente Obama también estableció en su discurso las Américas, desde Chile por lo demás, después de una visita a Brasil, expresado claramente la importancia de que le fuera bien a América Latina y del legítimo derecho de Estados Unidos de tener una relación privilegiada. Ahora, los hechos que nuestras economías, como digo, golpeadas por muchísimas razones previas al virus, también legítimamente, en su modelo exportador, sobre todo el caso de Chile, la economía más abierta, probablemente una de las más abiertas del mundo, con más de 50 tratados de libre comercio y acuerdos de libre comercio. Nosotros, en este día tan especial, el 11 de septiembre, no puedo dejar de recordar que nuestro presidente, que murió trágicamente, Salvador Allende, tuvo directa relación con la política exterior norteamericana de la época. Legítimamente, América Latina y Caribe estableció una relación abierta con China, y tampoco ayuda la guerra comercial norteamericana con China, nos afecta directamente. Nosotros necesitamos inversión extranjera, necesitamos para obras públicas, para enormes cosas. Solo darle un dato: Chile y Argentina no tienen un túnel que funcione todo el año. Chile y Argentina dependen del clima. Somos una parte del mundo con 4.000 kilómetros de cordillera, de frontera, dependemos del clima para poder conectarnos. Solo eso, y los proyectos de túneles cuestan entre 1.000 y 7.000 millones de dólares. Alguien tiene que hacer esa inversión. Los estados nuestros hoy día, menos hoy que ayer, no podrán hacerlo. Por tanto, eso nos gustaría. Por último, en la deuda argentina, a título personal, el rol de Estados Unidos también fue determinante para un crédito al Estado argentino vía el FMI, que fue extremadamente complejo en sus resultados, los hechos. Buena parte de los dólares que entraron a Argentina se fueron de Argentina. Y era deuda para ayudar a una crisis económica argentina. Y hoy es el presidente Fernández el que, por suerte, entiendo, y es lo que leo, junto a distintos agentes económicos ha logrado resolver la deuda privada y también pareciera vienen bien aspectadas. Por tanto, en eso quiero decir que esta administración tiene que ayudar a reparar, a mi juicio, me refiero a Trump, tendrá que ayudar a reparar el daño que ellos mismos hicieron en un cierto, voy a usar una palabra, no sé si significa algo para todos estos países en que estamos, laxismo ante el FMI, ese préstamo corríjanme ustedes, de 50.000 millones de dólares, el más grande de toda la historia, hoy día es un verdadero amenaza para la economía argentina y también para nosotros, los chilenos, bolivianos, paraguayos, que somos socios comerciales de una de las economías más tridimensional que conozcamos en la región. Tienen pobreza, Argentina, tiene una clase media importante y además son parte del G20. Bueno, todos nosotros no somos parte del G20, necesitamos una Argentina
próspera y estable. Y por tanto creo que en eso Estados Unidos tiene también una responsabilidad. Sí, solo quería hacer un seguimiento. Si ustedes ven una diferencia en caso de que Joe Biden fuera electo presidente de Estados Unidos, ¿habría, según ustedes, un cambio sustancial en la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina? Voy a citar un gran filósofo que es Cantinflas, que a mi juicio es un cómico mexicano fascinante, pero que es un genio. Y Cantinflas le diría, ¿para qué le digo sí, 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 no? Sí y no. Claro que sí, habría un cambio. Creo que el multilateralismo, a mi juicio, a título personal, Biden honra eso, que es muy importante para los países más chicos. Nosotros necesitamos derecho internacional. Ahora no, porque creo que la guerra comercial con China va a seguir con Biden. Creo que en Estados Unidos no somos ingenuos. Entendemos que esos son temas que superan por lejos a demócratas y republicanos, ¿o no? Creo que hay un cierto consenso en esa materia de que hay un desafío con China. Nosotros, visto desde el sur del mundo, atendemos que en eso probablemente la disputa siga. Y con América Latina y el Caribe, yo sí, a título personal, tengo gran esperanza que Biden juegue un rol para reponer lo principal de la política, María Luisa. La política es básicamente dialogar. Si uno no conversa, ¿para qué están los partidos políticos? Yo no creo en las democracias con partido único. Soy un buen perdedor. He ganado elecciones y he perdido. Y siempre a las 21 horas de la noche he reconocido mis derrotas. Me parece fundamental la competencia democrática. Pero mi principal, y por eso estoy aquí hoy día, es el diálogo, es el lenguaje. Creo que Estados Unidos tiene que volver a ser parte del diálogo, y creo que la fuerza nunca es más atractiva, nunca es más eficiente que el diálogo. Mil gracias. Gracias, licenciado. El doctor Raúl Hinojosa Ojeda, profesor de la Universidad de California en Los Ángeles. Bienvenidos, compañeros. Gracias por la invitación aquí en el territorio ocupado de las Américas. Okay. Quería pedir la pregunta y realmente la claridad para hacer solidaridad con lo que está pasando dentro de este país. Y se tiene que reconocer que aquí hay la violación más intensa de derechos humanos en el hemisferio, y es de la comunidad migrante, de que también les voy a mencionar, la comunidad de inmigrantes que se mencionó antes, crea la economía latinoamericana más grande del mundo, dentro de Estados Unidos, contribuyentes. Pero los 11 millones de indocumentados, que es más de $1 trillón de PIB, no tienen derechos de ningún tipo, ¿okay? En términos de sus condiciones económicas, déjate social y políticas. Y yo creo que es muy importante de hacer conciencia hemisférica. Me gustaría su comentario de esto. En particular, una cosa, por ejemplo, ahorita acabamos de hacer un estudio que se lo mandé a Ricardo para todos ustedes, de que el trabajador indocumentado en Estados Unidos es reconocido como crítico y esencial por el mismo gobierno Homeland Security. Pero las leyes prohíben que cualquier ayuda COVID vaya a estos trabajadores y cualquier miembro del hogar donde ellos viven. Entonces, estamos viendo que la discriminación racial es viva hoy legalmente en este país y necesitamos las voces latinoamericanas. El año que entra va a haber, ojalá, un cambio, tiene que haber un cambio en política migratoria, y las voces de las fuerzas progresistas se tienen que unir en ambos lados del Río Grande. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Efectivamente, yo fui inmigrante, así que fui inmigrante en la Francia de 1970-80, y me impacta muchísimo el elemento, para ser elegante y eufemístico, racial en Estados Unidos y el trato a los inmigrantes. Vemos con atención y seguimos de cerca, puesto que en el Grupo de Puebla hay líderes mexicanos muy importantes, el esfuerzo que hace México por encontrar una fórmula de diálogo con Estados Unidos en esta materia, puesto que México juega, como lo sabe bien el profesor, un rol fundamental en ese debate. Nosotros atendemos los principios básicos de respeto a los tratados internacionales, de respeto a los derechos humanos y de políticas planificadas de migración y no selectivas. Yo, a título personal, soy enemigo acérrimo de la selección en materia migratoria. Me parece que es inaceptable.
Y eso no vale solamente para Estados Unidos, para ser justo, también vale hoy día para parte de la Unión Europea, que ha planteado también en cierta armonía, no coordinación, lógica inaceptable. Así que, profesor, nosotros efectivamente tenemos ese debate, somos extremadamente responsables porque el Grupo de Puebla, como tú sabes, tiene líderes que son hoy día gobierno, y por eso el Grupo de Puebla saca declaraciones que son por escrito y se dan poquísimas entrevistas. Se dan pocas porque nos parece que el Grupo de Puebla está llamado a colaborar, a despejar dudas y no a agregar dudas. Así es que soy extremadamente prudente en esto y te respondo que como ex antiguo inmigrante veo con escándalo la política migratoria que se ha implementado en Estados Unidos en los últimos años, que se inspira en esta idea de que existe la buena y la mala inmigración, que existe la idea de la selección. Yo en la inmigración no corresponde a la selección, no puedes separar familias, etcétera, etcétera. Es obvio lo que digo nuevamente, pero debo subrayar, esos son los valores que me inspiran, y el Grupo de Puebla ve con seguimiento permanente la política que hace hoy día México, gobierno que valoramos. Nosotros somos grandes acompañantes del proceso transformador que despeja este camino de corrupción que había conocido México durante tantos tiempos, de la mano de Andrés Manuel López Obrador y su Cancillería. Sí, nada más para recargar un punto también. Yo fui a estudiar economía en la Universidad de Chicago para estudiar el enemigo poco después de las matanzas en Santiago. Y con esa perspectiva tenemos que pelear una nueva visión neoliberal de la salida de COVID. Creo que hay una capacidad de alianza aquí sobre el tema de nuevo el año que entra, que tiene que ver una reformulación de un gasto. Estoy muy de acuerdo contigo a pagos individuales a todos, por todo el hemisferio. Estamos haciendo el estudio mundial en ese momento, que es la única salida que tiene que ser coordinada globalmente. Y me gustaría oír del Grupo de Puebla sobre esas, de nuevo, posibilidades de hacer alianzas con las fuerzas progresistas en Estados Unidos en migración, pero también en este tema de Universal Basic Income el año que entra. Nosotros, profesor, hemos planteado y detonó esa conversación de nuevo el presidente Samperi y Clara López, un grupo de economistas colombianos, y Stiglitz, el profesor Stiglitz participó también, y el profesor Ocampo, que trabaja también con el profesor Stiglitz, acerca de la renta básica universal provisoria. La palabra provisoria, profesor, para nosotros es muy importante, provisoria. Creemos que por 6 meses debiera darse en el caso de Chile al menos, al 60% de los chilenos un subsidio igual al ingreso de la pobreza, que calcula la Comisión Económica para América Latina y la CEPAL, por 6 meses para contener no solamente el hambre y la desigualdad, sino sobre todo para subsidio a la demanda, para que se mantenga la actividad económica. ¿Por qué digo provisoria? Porque para nosotros progresistas es fundamental el accionar el brazo, este ogro filantrópico, como lo decía el ex premio Nobel Octavio Paz, que decía el Estado es como un ogro filantrópico. Nosotros creemos que ese ogro filantrópico es fundamental y por tanto la renta básica universal provisoria tiene que ser provisoria, vale la subrayada, porque si no es provisoria se vuelve también un reemplazo del Estado. Tiene que haber un subsidio a la oferta, no solamente a la demanda, en educación, salud, etc. Y por tanto es provisoria para nosotros para sostener la demanda, para sostener la economía, para contener la caída. En el caso de Chile, por otra pelea que dimos sobre los fondos previsionales, fue exactamente lo que pasó, profesor. Se le inyectó 20.000 millones de dólares en un solo mes a la demanda, se contuvo la caída económica, se reactivó el empleo, supimos hoy día. O sea, solo hay beneficio en el subsidio a la demanda hoy. Una medida contracíclica, y hoy día la economía latinoamericana, a través de deuda pública, ahorro fiscal o reforma tributaria, ley de emergencia, podrían financiar eso. A mí me parece fundamental, pero que sea provisoria. Termino, profesor, con otro tema de alianzas con el progresismo norteamericano. A mí me parece que el liberalismo es respetable porque nació como una respuesta a la monarquía y a la iglesia, que pretendían hace siglos atrás ser finalmente el Estado. Y la separación entre la iglesia y el Estado, como todos sabemos, es fundamental. El neoliberalismo nace más bien como una respuesta negativa a los derechos sociales. Y creo que el neoliberalismo fue derrotado por este virus. Todas las políticas de Bolsonaro en Brasil, Vizcarra en Perú,
Piñera mal y tarde, pero lo está haciendo. En Paraguay, mal en Ecuador, en Colombia, gobiernos de derecha, todos entendieron la importancia de paquetes fiscales contracíclicos, que incluso han permitido en el mes de junio el regreso de inversión extranjera a América Latina y el Caribe. O sea, la política neoliberal de la austeridad fiscal, de no subsidiar, de no ayudar a los más pobres, fracasó. De hecho, es quizás lo único atendible y amable de este virus torturador y que nos humilla a todas y a todos. Eileen Truax, periodista y fellow de la Universidad de Michigan. Hola, buenas tardes a todos. Gracias a Hispanic LA por la invitación. Licenciado Enrique Somnami, ha hablado usted de la visión política y extensivamente de la visión económica que tiene el grupo y que sería ideal para la región. Y menciona usted esta frase del Papa Francisco de que nadie se salva solo, que creo que nos viene muy bien en este momento. Lo hemos visto con COVID, lo hemos visto con el cambio climático, y a mí me parece que también tendríamos que estarlo viendo con la migración. Es un fenómeno que está por todo el continente y seguimos hablando de migración con respecto a fronteras. ¿Qué pasa en México, Estados Unidos? ¿Qué pasa en Centroamérica, México? Hablamos de migración desde la perspectiva binacional, a veces solo nacional, el caso de Estados Unidos es un ejemplo claro, pero tenemos movimiento en todo el continente y situaciones que se están repitiendo en todo el continente. En Chile hubo un arribo más numeroso de haitianos y ahora tenemos venezolanos en Chile, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en Ecuador, en Brasil, ¿no? Tenemos los incidentes racistas y de discriminación que nosotros hemos denunciado en Estados Unidos, en países como Perú, en países como Bolivia, con respecto a los venezolanos, y su concepto de fronteras que respiren a mí me resulta muy atractivo, pero yo no sé si esta es una idea que se ha conversado en el grupo y si existe una estrategia o al menos un planteamiento de cómo podemos empezar a crear esta visión regional, si ya no global, de la migración entre nuestros países. Gracias, profesora. Dentro del Grupo de Puebla, efectivamente, se habla de fronteras que respiren, pero todo esto era cierto hasta antes del virus. Ahora, razonablemente, todos los gobiernos han cerrado sus fronteras para intentar un control sanitario difícil con un virus, como todos sabemos, que se mueve, que está ahí. Yo tengo la impresión de que el Grupo de Puebla ha tenido, y lo ha hecho 3 veces durante la pandemia, encuentros de altísimo nivel en materia económica, geopolítica, la elección del norte de Estados Unidos, la unidad del progresismo en Colombia y en Chile, y el tema migratorio que hemos planteado nosotros efectivamente es que lo vemos como un bien si se planifica. Quiero dar un dato de la UNASUR en su minuto, ya no recuerdo si lo leí o lo escuché, y es que buena parte de los estudiantes se estaban movilizando entre Colombia, Chile, Argentina. Había un nuevo tipo de migración que era muy, muy importante, académica. Eso con la Universidad de Sao Paulo. Eso era un fenómeno virtuoso. Al llegar la derecha al poder, toda esa conversación se acabó, puesto que se vivió muy mal los fenómenos migratorios, que a mi juicio, en el caso de nuevo de Chile, no hay ninguna evidencia empírica de que haya generado crisis de empleo ni de ingresos. Más bien, incluso se calcula que aumenta la participación del Producto Interno Bruto, porque también pagan impuestos. En el caso haitiano se trató de decir que era una tragedia para Chile. No fue así, no hay ninguna evidencia, en ningún elemento, empleo, ingreso, en ninguna parte, que demuestre que la inmigración haitiana fue un mal. Evidentemente ha desafiado los sistemas sanitarios, etc. Pero tampoco es cierto que previo a la llegada inmigratoria haitiana, el sistema de salud chileno fuera olímpico. Por tanto, creo que efectivamente una política migratoria planificada entre países es lo que habría que hacer. Pero quiero recordar que los presidentes democráticamente electos de derecha, a mi juicio con Lawfare en el caso de Brasil, pero electos, en mi propio caso fui derrotado por el actual presidente, no dudo que ganó legítimamente, estoy seguro y puedo demostrar que hizo algunas trampas, pero no discutiría nunca que me ganó por muy lejos y que no discuto su triunfo. Ese hombre hoy día preside pro tempore el Prosur y se ha negado, fíjate, a conversar con Venezuela, que es efectivamente un país que desafía
el tema migratorio, lógicamente. Sin embargo, en Haití había un diálogo y se corrigieron políticas de visa que han permitido que regresen haitianos a Haití y que los que están aquí regularicen. Fíjate que el diálogo, lo fácil que es, simplemente conversando se encontraron puntos de encuentro que tienen hoy día en mejor pie la inmigración haitiana, que ha sido víctima también de racismo, que cuando no conversaban. Simplemente sentido común. Yo espero que en materia política migratoria se produzca un debate como el que tú y yo estamos teniendo, pero como yo no soy un candidato ganador, que lo hagan los ganadores. Alberto Fernández, presidente de la Argentina, lo ha pedido, que se incorpore en el tema de Prosur a Venezuela, por una razón simple, que conversen. Pero reconozcamos que hay un problema elocuente, evidente, de diálogo en América Latina y el Caribe. No estamos conversando, por eso el Grupo de Puebla propone menos ideología y más política. Menciona usted esta cuestión de que quienes tienen el poder, tienen también el poder de hacer los convenios. Estoy de acuerdo en eso. En materia de migración, lo hemos visto en Estados Unidos y lo vemos en todo el mundo. El tema y los flujos se manejan hasta cierto punto gracias a la participación de la sociedad civil organizada y muy en particular también de las organizaciones de fe, que en la mayor parte de las ciudades donde hay un ingreso numeroso de migrantes, tienen albergues, tienen programas para incorporación, etc. Es decir, claramente en todo el mundo no son los gobiernos los que están atendiendo el tema migratorio. El incendio de hace 2 días en Lesbos, un campamento de refugiados que tenían años ahí, nos dice que en la Unión Europea tampoco está funcionando. Entonces, entiendo la lógica de su argumento, pero le preguntaría, como Grupo de Puebla, que también es un grupo, de alguna manera, de la sociedad civil, ¿ustedes han establecido algún tipo de contacto con otras entidades o con otros actores de la sociedad, además de los gobiernos, que pudieran crear una amalgama en esto? No, el Grupo de Puebla tiene limitaciones. No, es un grupo que en Chile decimos mascar chicle y caminar. Es un grupo de líderes que, como digo, autoconvocados. No ha habido la capacidad todavía. Tenemos apenas 13 meses, creo, 14 meses. No hemos tenido eso. Aspiramos, por supuesto, a seguir avanzando, pero somos muy audaces en las ideas, pero administramos el tiempo de manera conservadora a veces. Nos parece fundamental paso a paso. No nos da como grupo para abordar todas y todos los temas con todas las iniciativas, pero atendemos, y lo hemos hecho a través de declaraciones. Hemos sido a veces más eficientes en otros temas, en este es un pendiente. Gracias, licenciado, por esa respuesta. Y el último participante del panel, antes que pasemos a algunas preguntas, breves preguntas de la audiencia, es Ricardo Corso, consultor venezolano y cercano al equipo de Marco. Adelante. Ricardo. Hola, Ricardo. Ok, saludos. ¿Pueden oírme? Sí, te escuchamos muy bien. Adelante. Licenciado Marco, como alguien que vivió en los Estados Unidos 25 años, como inmigrante también, y ahora 5 años que llevo de regreso en mi patria, en Venezuela, experimenté la desconexión que hay entre el mundo latino, los 60 millones que hablaba Gabriel Lerner, y los latinos de América Latina. Es decir, en Estados Unidos los migrantes tienden a enfocarse, los mexicanos en la política mexicana, los colombianos en la política colombiana, los salvadoreños en la política de El Salvador, pero no hay una mirada regional y global de parte de los latinos en Estados Unidos hacia el sur, como decía el eslogan de Telesur. Nuestro norte es el sur, pero también hay una desconexión grande de los latinos en Centroamérica y Suramérica con los latinos que están en Estados Unidos, que es un número muy grande e influyente, un bloque muy importante. ¿Ha pensado el Grupo de Puebla cómo podemos crear esos acercamientos? Este es un primer inicio de diálogo. Eso por una parte. Y otro, ¿cómo podemos influir en el tema que ya se ha levantado o otros compañeros y compañeras del asunto migratorio en los Estados Unidos, pero también de los migrantes latinoamericanos? Por ejemplo, tenemos un gran éxodo de venezolanos,
a América Latina no se le está poniendo mucha atención a todas las violaciones de los derechos humanos, las vicisitudes que están viviendo los venezolanos en los distintos países. ¿Cómo podríamos, con el Grupo de Puebla, trabajar en estos dos aspectos? Gracias, Ricardo. No hemos tomado contacto con grupos organizados de inmigrantes en Estados Unidos ni en el resto de América Latina. Subrayo este elemento de un grupo de ciudadanos autoconvocados sin edificios, sin institucionalidad, que es un grupo de reflexión y acción progresista. En materia de... Hay algo que me parece que quiero recoger además junto a tu reflexión con la de Ailín, si me permiten. Lo cierto es que el respeto a los tratados internacionales es tarea de los estados. Y en muchos casos, con la migración venezolana, no se han respetado los tratados internacionales. Hablo por Chile, la frontera norte de Chile. No se ha cumplido siquiera con lo básico, que es el derecho a transitar dignamente, respetándose la dignidad. Lo que es evidente, a mí me parece, hay todas, no solo el Grupo de Puebla, todos organizados, iglesias, grupos laicos, instituciones, deberíamos exigir el respeto a los tratados internacionales. A mí me parece que en eso la elección norteamericana también va a ser muy importante, que haya un cambio en eso. El no poner en el centro de la acción política gubernamental el respeto a los tratados internacionales en materia de derechos humanos para los migrantes, que suman, me corregirán ustedes, casi 1.000 millones de personas, es simplemente gravísimo. Por eso es que cada fuerza política, y eso hablo por la mía nuevamente en Chile, estamos presionando por una nueva ley migratoria mientras pedimos que se respete tan simplemente en la frontera los tratados internacionales. Para eso nosotros atendemos cada uno de los líderes del Grupo de Puebla y honramos ese principio. Creemos en el multilateralismo, lo hemos dicho hasta el cansancio, nos parece fundamental. Rápidamente, ¿cómo puede el Grupo de Puebla ayudar, decimos aquí en criollo venezolano, al juego de dominó trancado, cerrado, político que hay en Venezuela? El tema de las sanciones de Estados Unidos al que tú hiciste referencia, pero también la situación interna tan compleja que tenemos en Venezuela. ¿Cómo el Grupo de Puebla, siendo que el presidente de Argentina y el presidente de México son partes y son amigos, pudieran ayudar en el diálogo internacional tan necesario para que los venezolanos lleguemos a los acuerdos mínimos políticos para destrancar la crisis que estamos viviendo? Gracias. Gracias, Ricardo. Voy a responder en dos frecuencias, a título personal y lo que el Grupo de Puebla ha expresado públicamente a través de sus declaraciones, que son auditables y son las que valen. El Grupo de Puebla, primero, lo que ha dicho es que acompaña, respeta y promueve lo que la diplomacia mexicana y la diplomacia argentina han desarrollado en el caso de Venezuela. Todo lo que se refiere al señor Guaidó para esos gobiernos, lo que han dicho públicamente, y aquí se silenció. Todo lo que se ha hecho con el señor Guaidó, en los hechos, ambas diplomacias han participado más bien de otra lógica, de asumir que el chavismo es una fuerza política real, que hay un problema democrático y que eso lo deben resolver los venezolanos. Tanto, y no me atrevería, por si acaso, por favor, porque sé que hay muchos periodistas, no hablo a nombre ni de México ni de Argentina, soy chileno y soy apenas uno de sus principales fundadores del Grupo de Puebla. Pero lo que uno ve y las declaraciones nuestras como Grupo de Puebla son acompañar la estrategia mexicana y argentina por sobre la estrategia de otras potencias. Mire, yo tengo doble nacionalidad, soy también francés. Fui inmigrante protegido por Francia y había una dictadura en Chile. Francia jugó un rol muy importante en eso. Me sorprende que Francia, su diplomacia, y lo digo con mucho respeto, pero como francés también, no puedo entender lo que hace la diplomacia francesa respecto a Venezuela. Me dolió en su minuto que la diplomacia española, tan influyente en América Latina, hubiese participado de la operación de Guaidó, porque hoy día mismo hay 300.000 españoles en Venezuela que requieren que haya diálogo entre los gobiernos. Y sistemáticamente cada vez que hay una crisis, nunca he visto a ningún presidente llamar al señor Guaidó para que resuelva los problemas migratorios de los españoles en España. Me parece que se entró en un zapato chino, decimos en Chile, sin salida. Una mala analogía, la borro. En un callejón sin salida se entró en materia diplomática. Creo que eso es respecto al Grupo de Puebla. Respecto a título personal, lo anterior fue también una parte personal, lo de Francia, pero a título personal, yo sigo creyendo que hay que estar cerca.
Yo recuerdo cuando conocí al presidente Lula, siendo presidente de Brasil, en su minuto, en su apogeo de mayor credibilidad mundial, le pregunté por qué él tenía relaciones con Irán. Y me dijo algo, el presidente Lula, que me pareció brillante. Me dijo, mira, querido Marco, Barack Obama no le gusta que yo hable con Irán. Sin embargo, hay que estar cerca de los problemas y no lejos. De nada sirve aislar a Irán si en los hechos necesita tener un diálogo. Bueno, años después, el mismo Obama, que había criticado a Lula, terminó él diciendo la misma frase de Lula, que era importante el diálogo con Irán. El aislamiento de Venezuela de nada sirve. Y yo, a título personal, creo que es fundamental acompañar el proceso venezolano y no olvidarse que el chavismo es una fuerza de influencia electoral que existe, no es que no exista. Y lo que se trata de hacer es todo el diálogo político en Venezuela ignorando al chavismo. Eso no tiene ningún destino. El chavismo es una fuerza importante, popular, organizada. Es una fuerza democrática. Y con eso hay que conversar. Claro que hay una crisis democrática, eso es a título personal. Por supuesto que la hay, que habría que estar, simplemente negarse a la realidad. Hay una crisis de confianza mayor. Pero la manera correcta es acompañar el proceso y no aislarle. Quien se reste ese problema no ayuda. Y quien proponga intervenciones militares ayuda menos. Hoy día lo que se requiere es diálogo. En Chile, nosotros creemos que buena parte de la izquierda chilena, la oposición, de lo que ha hecho el presidente Piñera ha sido improductivo. Solamente recordarle que se tomó un avión presidencial, fue a Cúcuta, se bajó de un avión con cajas de alimentación y hoy ya no se habla más de Venezuela ni del hambre en Venezuela. Nunca más se habló de Venezuela en el gobierno chileno. El gobierno chileno promovía la intervención extranjera porque había, escuchen bien, protestas sociales desmedidas que eran reprimidas. Bueno, Chile tiene 400 jóvenes mutilados, personas que se quedaron ciegas. Todos los agentes internacionales de derechos humanos condenaron al Estado de Chile y yo nunca he planteado que venga el ejército norteamericano a Chile para secuestrar a Sebastián Piñera. No se me ha pasado por la cabeza autoproclamarme presidente de Chile porque tengo un presidente que ha tolerado violación a las mujeres. No lo digo yo, lo dicen las agencias internacionales de derechos humanos que condenan a Chile por violación a los derechos humanos. Todas las agencias. Nunca van a escuchar de mí que yo proponga que intervengan ni que venga un comando a intervenir o que yo sea presidente. No se me pasa por la cabeza. Eso me parece fundamental. Es más, nunca el Grupo del Pueblo ha propuesto que haya intervención extranjera en Bolivia, donde hay una señora que no es que tenga una controversia electoral con Caprile. No tiene un solo voto en el cuerpo la dictadora Áñez. Un voto yo pido, Ricardo. Un voto a favor de Áñez, ¿me lo pueden presentar? No tiene un voto. Y es presidente de Bolivia y no ha escuchado nada de la diplomacia europea, diplomacia norteamericana, nada sobre Bolivia. ¿Será porque es muy chico? ¿Porque somos racistas? Entonces les preocupa la democracia venezolana, pero no se dice nada de la democracia boliviana. Simplemente recordar que universidades norteamericanas demostraron que hubo un fraude de la OEA al supuesto informe de fraude. Bueno, nada se dice. Yo creo que la geografía no debe afectar los principios. Nos preocupa la democracia en Arabia Saudita, nosotros, pero también me preocupa a mí en Bolivia y por supuesto que atiendo el desafío venezolano. Pero me parece una gran hipocresía esta idea de que nos preocupó tanto la democracia venezolana y nada se dice de lo que ocurre a esta hora en Bolivia, en que esa mujer, Áñez, no tiene un voto en el cuerpo. No hay una discusión electoral con ella, es una dictadora y no se le califica como tal. Muchas gracias, licenciado, y gracias también por esas preguntas a los panelistas. Ahora le vamos a dar una oportunidad a algunos miembros de la audiencia que escribieron sus preguntas en el chat. Empecemos con César Marcus. Sí, buenos días, gracias. Licenciado Marcos Enríquez, hay dos temas que me preocupan. Uno es que la mayoría de los países en el mundo están emitiendo dinero para cubrir todas las falencias que están ocurriendo con la pandemia. Indudablemente la suspensión del trabajo en el mundo creó un serio problema económico. ¿Qué va a pasar después de esta pandemia? ¿Qué va a ocurrir al ver la película? Es decir, había un gobernador, un gran amigo mío que se llamaba José Manuel de la Sota, que era cordobés, que decía que entre ver una foto y ver una película es la diferencia de los políticos. Muchos ven la foto y otros ven la película. Gracias, César. ¿Qué va a pasar después de la pandemia, licenciado? Gracias, César. Efectivamente. Ahora,
Parte del problema de América Latina y el Caribe es la no complementariedad de nuestras economías, por si acaso. Lo digo porque somos muy disímiles. Competimos por vender lo mismo, básicamente. El caso, por ejemplo, de Perú y Chile es muy elocuente. Vendemos cobre y corremos para vendérselo a los chinos. Y somos países de pesca. Digo esto porque no somos complementarios tampoco en el tema de la deuda. Son demasiadas las asimetrías. Nuestros hermanos argentinos tienen una deuda pública insolvente, como lo dijo el FMI, y nosotros tenemos una deuda pública del 30% del PBI, del Producto Interno Bruto. Chile tiene una economía sana y Argentina tiene en eso un desafío de alcance continental. La deuda argentina es un caso muy complicado, que fue el enorme error del gobierno de Macri, el gobierno de derecha, que lo está reparando el presidente de la Argentina, el nuevo presidente de la Argentina. ¿Qué hemos propuesto nosotros? El Grupo de Puebla ha dicho que es fundamental reformas fiscales progresivas, que el que gana más y el que tiene más pague más. Nos parece que eso va a ser parte del problema post-COVID. Va a haber que hacer reformas fiscales. En algunos países, los recursos naturales son protagonistas de ese debate. En el caso de Chile, nosotros somos exportadores, ustedes saben, de cobre, salmón, madera, turismo y vino tinto. Tenemos nosotros una discusión con otros recursos naturales, discusión fiscal fundamental respecto del cobre, que es hoy día el mayor producto de exportación de Chile, que es más del 50% de lo que exportamos, César. Por tanto, la fiscalidad en general, y aquí hay varios países como México, Chile, Argentina, están debatiendo el impuesto a la riqueza, que es un debate muy de fondo, o un impuesto a las transacciones financieras, pero va a haber que avanzar en fiscalidad para recuperar ingreso permanente para gasto permanente. Por ahora, hemos planteado que hay una moratoria a la deuda, te insisto, para estos meses, porque no podrán honrar los pagos de deuda, simplemente los intereses de la deuda. E incluso ha planteado el presidente Samper estudiar la moratoria a la deuda en sí misma. Este es un debate que me parece que tiene que estar a la par, el tema de la deuda y los ingresos permanentes. Tenemos otra pregunta de Cari de General. Cari. Hola. Sí, adelante, Cari, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Sí, yo quería preguntar cómo evalúan el ingreso de las criptomonedas, siendo que bueno, las economías de toda Latinoamérica están en decadencia, cayendo, y que bueno, esto continúa. Quería saber qué opina acerca de la incorporación de las criptomonedas, bueno, al mercado financiero. Sencilla la pregunta. Sí, sobre ese Grupo de Puebla lo ha esbozado muy por arriba, así que no hay una posición y una reflexión sobre eso. David Cancino. David Cancino. Hola, David, ¿te escuchamos? David Cancino. Le damos la oportunidad entonces a José Francisco Morel. José Francisco. Ahí está. Buenas, ¿se escucha? Sí, te escuchamos, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, saludos desde Paraná, Entre Ríos, Argentina. Marcos, buenas tardes. Licenciado, sintético. En Argentina vivimos desde marzo el aislamiento social obligatorio. Posteriormente, hace una semana, se ha generado el distanciamiento como una medida excepcional al aislamiento en algunas zonas que ya se ha liberado el porcentaje de transmisión comunitaria. En pos de esto se está viviendo de alguna manera como conciencia social una tensión entre los derechos de salud y los derechos económicos. Esto es decir, el aislamiento ha generado algunas bajas en el crecimiento económico interno de nuestro país. ¿Qué piensas tú respecto a esta tensión que a veces algunos países estamos viviendo en tiempos de pandemia, cuando tenemos que proteger la salud pública versus por ahí las economías que normalmente en un desarrollo normal se ven impedidas en pos de proteger la salud pública? Desde el Grupo de Puebla, ¿tenés una opinión sobre esto? Muchas gracias. El Grupo de Puebla ha felicitado públicamente al presidente de la Argentina
en 3 niveles. Uno, por supuesto, su manejo de la deuda, que ya lo he dicho 2 veces, pero también en esta materia ha planteado que la capacidad de anticipación de Argentina permitió, por ejemplo, que tenga la mitad de muertos de Chile, y Chile tiene la mitad de la población de Argentina. Uno podrá discutir largamente si la salud hospitalaria resiste o no resiste, si la prevención, si el testeo, la trazabilidad y el aislamiento funciona, que es la etapa que viene a mi juicio. TTA, las 3 partes, testeo, trazabilidad y aislamiento. Pero las muertes son también una manera de evaluar el manejo. Y creo que el Grupo de Puebla en eso ha sido muy explícito en felicitar la anticipación, la decisión, y lo decía el presidente José Luis Rodríguez Zapatero, no hay dilema, no hay un dilema entre economía y salud. No lo hay ese dilema, porque los muertos no consumen. Porque los muertos, bueno, sí, para algunos economistas neoliberales los cementerios son muy buenos para hacer economía, porque no hay demanda. Pero no es el caso. Para los que somos progresistas entendemos que la economía es una ciencia que tiene que ayudar a la finalidad política, que es, ¿cuál es la finalidad? Vivir juntos mejor. Y por tanto creemos que no hay dilema. Y Argentina enfrenta efectivamente, como lo enfrenta muchos países, un desafío, pero lo enfrenta con un presidente, a nuestro juicio, que ha demostrado un amor a la vida, una preocupación de salud elocuente, evidente, y que está desafiado hoy día por los contagios, sobre, si quiere así decir, que tal como la 5ª economía del mundo, con arma nuclear, miembro del Consejo de Seguridad, con un presupuesto que multiplicas por 1000 a cualquier otra economía de América Latina, o al menos las pequeñas, que es Francia, tiene hoy día una tasa de contagio de 8.000 a 9.000 casos diarios. O sea, creo que la Argentina es un desafío, efectivamente, pero Francia también. Y es la 5ª economía del mundo, que ya viene saliendo 2 meses anteriores que nosotros. Por tanto, creo que es un virus muy complicado. Por lo menos, y a título personal, mi crítica a los gobiernos como el de Bolsonaro, el de Sebastián Piñera, en el caso de Chile, es esta idea de que la economía se podía cuidar. No lo lograron, de hecho. No lo lograron. Cuidando la economía, no lograron cuidar la economía. Por tanto, no hay ninguna evidencia que quien haya optado por la economía salvó la economía. Eso no existe. No existió esa evidencia. No hay una evidencia que quien quiso cuidar la economía, cuidó la economía. Eso no es verdad. No hay dilema. Lo que se sabe es que este es un virus, ya lo sabes tú también en tu país, un virus muy jodido. Y seguimos con atención y preocupación, por ejemplo, lo que ocurrió con los policías hace 2 días. Nos parece que eso es una medida completamente impropia. Porque imagínate si a partir de ahora las policías rodean los palacios presidenciales o las residencias presidenciales, de algún modo afecta a las democracias del mundo. Eso es una cosa muy delicada y felicitamos la capacidad democrática del presidente de Argentina. Muchas gracias. Sabemos que está apretado por el tiempo debido a esta confusión que hubo, ya que cambió el horario ahí en Chile. Así que vamos a concluir. Le damos muchas gracias, licenciado. Si quiere decir algunas palabras de cierre, por favor, adelante. Muchísimas gracias por las preguntas, por las interpelaciones, por los anfitriones, al reverendo Contreras, a Ricardo Corso, por supuesto. Muchísimas gracias por este esfuerzo y por este encuentro. El Grupo de Puebla, como ya lo entendieron, supongo, es un grupo de reflexión, de acción, no tiene una institucionalidad, tiene una dinámica, tiene una energía, tiene una crítica y tiene decenas de propuestas. Pronto vamos a producir varias sesiones de trabajo sobre las elecciones que vienen, sobre la economía. En marzo esperamos estar en un 7º encuentro físico del Grupo de Puebla. Acompañamos a los procesos democráticos en América Latina y el Caribe junto a España. Atendemos a la necesidad de que conversando uno se entiende. Somos fanáticos del diálogo y por eso es que atendemos que hay una crítica a la política por el exceso de conversaciones, pero creemos que sin diálogo no se construye siquiera lo básico, que es conocerse. Y por tanto, honrando esa máxima, agradezco muchísimo esta posibilidad de conocernos desde el fin del mundo, en tierra de pingüinos, en esta economía tan golpeada. Darle las gracias por el espacio. Chile ha tenido siempre una conexión especial con Estados Unidos, sombría a ratos y luminosa en otros, y atendemos que el diálogo con líderes religiosos, académicos, intelectuales, latinoamericanos en Estados Unidos hace más rico la reflexión, probablemente no hace más rico el café, pero hace más rico el diálogo, no hace más grande el pan, pero hace más rico el diálogo, y yo soy, como soy formado como filósofo,
asumo que el lenguaje es el espacio para impactar al otro. Y espero, yo por lo menos me voy impactado y espero haber impactado su día con estas ideas. El Grupo de Puebla es un espacio que es tolerante y, de nuevo, democrático y dialogante. Besos, abrazos. Gracias, Néstor, por tu amabilidad para moderar y tu talento y tu voz radiofónica. Un abrazo desde el sur. Muchísimas gracias, licenciado. Le agradecemos de todo corazón su participación en este evento y por esas ideas, su mensaje a esta América que confronta sin la menor duda un momento histórico, el mundo que confronta un momento histórico. Igualmente le agradecemos a los panelistas, María Luisa, Eileen, el doctor Hinojosa, y particularmente a Ricardo Corso Moreno, Gabriel Lerner, Bárbara Fuentes, por su trabajo en organizar este encuentro. Buenas tardes o buenas noches a quienes de distintos rincones del mundo, a gente de la política, la academia, instituciones religiosas, periodistas, a todos los que han seguido esta reunión de Hispanic LA, que los invita a que se conecten a través de hispanicla.com y expresen su opinión sobre los temas que afectan a nuestras comunidades. Desde Northridge, California, los saluda Néstor Fantini y le abre el micrófono a Gabriel Lerner, fundador de Hispanic LA, para que se despida también. Solo para agradecer, Marco, por el nivel de esta reunión, por el humanismo que te caracteriza y que también define lo que es Hispanic LA como un foro de pensamiento crítico, un foro de opinión, un foro de comentarios, de denuncia, al cual todos están invitados y en el cual, como saben, yo soy parte. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Gabriel. De nuevo, a todos, a todos. Chao. Gracias, Marco. Chao, chao. Gracias por haber participado de este evento de Hispanic LA. Muchas gracias a Marco Enríquez Ominami y al panel y a todos los que estuvieron con Hispanic LA.